Veamos un ejemplo de cómo aplicar el reto 0 en un grupo de sexto de primaria. Comenzamos imaginando un conflicto. Dejamos que los alumnos interpreten este conflicto o que lo lean en voz alta y les lanzamos la siguiente pregunta. ¿Qué posibles respuestas puede dar María a Fátima? Dejamos que los alumnos reflexionen y después les presentaremos dos alternativas de respuesta, la agresiva y la pasiva. Ahora vamos a invitarles a que reflexionen sobre cada una de estas dos alternativas. Comenzamos preguntándoles, ¿qué creéis que hubiera ocurrido después si María se hubiese dejado llevar por el enfado? Dejamos que los alumnos participen y den su opinión y después le mostramos un ejemplo de cómo podría haber acabado esta situación si María hubiera dado una respuesta agresiva. Después vemos la siguiente alternativa. ¿Qué creéis que hubiera ocurrido si María no se hubiese defendido? Dejamos que los alumnos opinen y participen y después les damos la resolución de cómo podría terminar este conflicto en una alternativa como esta. Y reflexionamos con ellos. Además, cuando utilizamos una respuesta pasiva, evitamos afrontar el conflicto. Nos llevamos con nosotros el malestar y la frustración de no habernos defendido. Entonces, ¿qué puede hacer María en una situación como esta? Dejamos esta pregunta en stand-by y retomaremos al final de la presentación, porque ahora les vamos a explicar qué es lo que tenemos que aprender para poder resolver una situación como esta de manera asertiva y adecuada. Les explicamos que con Emotional Mind vamos a aprender a resolver situaciones como esta. Aprenderemos a reconocer nuestras emociones y las de los demás, regular nuestras emociones para poder dar respuestas adecuadas, mejorar el clima de convivencia y aprender estrategias para resolver conflictos cotidianos sin agravarlos, con el objetivo de tener una convivencia más feliz. ¿Qué es Emotional Mind? Es un programa que nos va a ayudar a aprender a regular nuestras emociones y gestionar nuestros conflictos respetándonos a nosotros mismos y a los demás. Y lo aprenderemos a través de la representación en clase de conflictos. ¿Y qué es un conflicto? Primero, dejamos que los alumnos nos den su propia definición y después leeremos la que aparece en pantalla. Es una situación en la que dos o más personas se enfrentan por motivos muy variados. Los conflictos son inherentes al ser humano y, en muchos casos, no dependen de nosotros, pero sí está en nuestras manos cómo respondemos ante ellos. Paso 1. Vamos a identificar nuestras emociones. ¿Qué son las emociones? Les pedimos que nos den una definición y después leemos la que aparece en pantalla. Son aquellas que nos hacen sentir de una u otra manera ante una situación. Pueden ser agradables o desagradables, pero son necesarias para vivir. ¿Y por qué son necesarias para vivir? Entonces les explicaremos la función adaptativa de las emociones. Es decir, necesitamos sentir el enfado para poner límites, el miedo para protegernos ante posibles peligros y así sucesivamente. ¿Cuándo habéis sentido estas emociones? Vamos a ir viendo una a una las emociones que van a ir trabajando a lo largo del programa y les preguntaremos cuándo han sentido rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, algunas de estas, que nos pongan ejemplos de situaciones en las que las hayan sentido. O por ejemplo el miedo, en sus versiones como temor, horror, pánico, terror, pavor. Igual que lo haremos con la tristeza, con la vergüenza, con el rechazo, con el amor o estima, con la alegría, con la gratitud. ¿Podemos resolver bien un conflicto si estamos cargados de emociones desagradables? Lanzamos esta pregunta y dejamos que los alumnos contesten. Cuando ya hayamos recogido suficientes respuestas, les diremos que no, que las emociones nos están impidiendo pensar con claridad. Y les explicamos que una vez que hemos identificado esas emociones y que esa emoción me puede jugar una mala pasada, debo pasar al paso 2. Vamos a calmarnos y lo haremos con la ayuda del semáforo emocional.
Cuando hemos identificado que la intensidad emocional me puede jugar esa mala pasada, stop, para. Cuando la intensidad de la emoción sea muy alta, no actuéis de manera impulsiva. Las consecuencias pueden ser peores que el problema que las originó. Respira hondo. En esta fase debéis respirar hondo o contar hasta 10 hasta que os sintáis más calmados. Les enseñaremos a hacer una respiración profunda. Les indicaremos que deben coger aire muy despacio por la nariz contando hasta 3. Les invitaremos a que contengan el aire contando hasta 2 y que lentamente, tan despacio como puedan, suelten el aire por la boca, por ejemplo, contando hasta 5. Y ahora ya estamos preparados para pensar. Cuando hayáis logrado calmaros, podréis pasar al siguiente paso. Vamos a reflexionar. Antes de actuar, debemos reflexionar cómo vamos a gestionar nuestras emociones para poder responder de manera adecuada ante el conflicto y no dejarnos llevar por la emoción. Y veremos estas 4 estrategias. La distracción. Me distraigo. Para distraernos podemos dibujar, colorear, cambiar de actividad. Y les preguntaremos qué actividades les distraerían cuando están muy enfadados o nerviosos. En el caso de contar el problema a un amigo, que es otra estrategia, les damos la definición y les preguntamos, ¿os ayudaría a contar el problema a un amigo? Y así seguiríamos con las sucesivas. Pero cuando ninguna de estas sea suficiente, pide ayuda. Cuando no puedas resolver solo el problema, debes contárselo a un adulto. Y ahora ya estamos preparados para pasar al paso 4. Respondemos respetándonos a nosotros mismos y a los demás. Veamos un ejemplo con el conflicto con el que iniciamos la sesión. Entonces, si María hubiera regulado sus emociones como nos enseña Emotional Mind, aquí vemos el ejemplo. María realizando el paso vamos a sentir de conciencia emocional. Después utiliza la técnica del semáforo y hace una respiración profunda y después escoge la mejor estrategia para la regulación emocional. Y ahora ya puede dar la respuesta asertiva y vemos un ejemplo de cómo terminaría este conflicto de manera satisfactoria. Relacionarnos así nos ayuda a enseñar a los demás a respetarnos y tener una mejor convivencia. Os damos la bienvenida a Emotional Mind y el próximo día podréis iniciar el primer reto.